Hola, bienvenidos a la clase de sociales. Espero que te encuentres muy bien y listo para tomar esta clase. Listo ahí con tu cuaderno y tu libro para tomar buenas notas de lo importante que vamos a ver en esta clase. Entonces vamos a comenzar, pues como realizaste tu unidad, la clase anteriores, realizaste la unidad número 2. Entonces hoy comenzaremos en la página 68 viendo sobre la historia mundial y sus periodos. Dentro de esto hoy vamos a hablar un poco de la historia mundial, con respecto de que la historia pues se basa a lo antiguo o relatos de antes. En la siguiente clase vamos a ver un poco sobre los periodos que sería la antigua, media, moderna y contemporánea. Eso sería en la siguiente clase. Hoy vamos a enfocarnos solo en historia, lo que nos menciona la parte de la página 68, que es con respecto a la definición y fuentes de la historia. Vemos allí que dice de que la historia es estudiar el pasado de la humanidad, que es decir, relatar con respecto a cosas de antes, ya sea de nuestros antepasados, como en este entraría también como bíblicamente cómo se creó el mundo. Entonces, asimismo, va entrando quizás a veces como nosotros de las personas, puede entrar como partes de relatos de antes de nuestros abuelos, nuestros padres, todo eso entraría como historia. Entonces vamos a ver que estas se dividen en diferentes categorías. La primera tenemos la tradición oral. Vemos que desde antes, pues lo principal venía esto, era oralmente, por ejemplo, las leyendas, canciones, cuentos transmitidos oralmente de generación en generación. En ese lado ellos no tenían cuentos como hoy los tenemos impresos o a veces digital, los podemos tener. En ese era todo oral, todo lo decían verbalmente. En este lado, ahí en Classroom les va a aparecer sobre una imagen de una leyenda, la cual yo aquí la tengo. Entonces, esta es una leyenda, la voy a leer y allí mismo, pues si tú tienes tu cuaderno así en físico, pues si tienes impresora, puedes imprimirla y pegarla ahí en tu cuaderno. Y si tienes pues así digitalmente tu cuaderno digital en Word, vas escribiendo las clases y todo eso, eso lo copia y pega allí la imagen de esta leyenda. Entonces la voy a leer y en esta línea, acaba la línea que aparece ahí, en esa línea vas a escribir el título de esa leyenda. Tal vez por la imagen probablemente tú ya sepas. Voy a comenzar leyéndolo. Dice, hace muchos años en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, se escuchaban los tristes lamentos de una mujer que decía con una voz perturbadora, ¡ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos? Mientras se escuchaba la mujer misteriosa, los temerosos habitantes de la ciudad se encerraban en sus casas a base de lodo y piedra. Tampoco los antiguos conquistadores se atrevían a salir a las calles, pues los gritos de aquella mujer eran realmente espeluznantes. Una mujer vestida de blanco, con cabellos largos y aspecto fantasmagórico, que flotaba en el aire con un velo para cubrir su horripilante rostro. Lentamente vagaba por la ciudad, entre calles y plazas. Dentro de esta, vagaba entre las calles y plazas, y quien llegó a ser testigo de su presencia, dijo que al verla, cuando ella tenía de su manera, al gritar ella, ¡ay, mis hijos!, agitaba sus largos brazos de manera angustiosa, para después desaparecer en el aire y seguir aterrorizando en otras partes de la ciudad con sus quejidos y gritos. Mientras la mujer recorría las plazas, lloraba desesperada. Después de un tiempo se dirigía al río hasta perderse poco a poco en la oscuridad de la noche y así terminar disolviéndose entre las aguas. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México y tenía verdaderamente inquietos a sus habitantes, pues nadie sabía la causa de aquellos lamentos. Entonces esta
¿Cuál crees? ¿Qué leyenda sería este? ¿Cuál es el título de esta leyenda? Muy bien, sí, es La Llorona. Entonces, esta es una leyenda, la cual ha venido desde mucho antes, esta leyenda, y así podemos decir otras más, como el Cipitío, la Ciguanaba, la Carreta Chillona, y quizás otros más que pueden haber. Son leyendas que desde muy antes de nuestros antepasados vienen estas leyendas que diciéndolas, las cuales ellos dicen de que son verdad, pero no, esto no es realmente verdad. Quizás algunos han de decir que sí, pero es como sí y no. Entonces en este lado serían nuestras leyendas que vienen de antes, que antes eran oralmente, que así las decían, quizás las mismas personas allí del lugar donde vivían, ese pueblito, ellos se reunían y contaban esas leyendas. Asimismo tenemos el lado de las canciones. Y de igual forma, allí en Classroom va a aparecer la imagen de la canción. En este caso sería He decidido seguir a Cristo. Entonces creo que tú ya sabes esta música. Pues claro, es bíblica. En este lado, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces esta puede continuar. Nosotros tenemos bastantes músicas, las cuales puede ser como Este es el día, Cristo ama a los niños, y así otras más que también tú quizás de pequeños las has venido escuchando en tu iglesia, en la escuela dominical, y las cuales todavía están, de que cada uno pues puede seguir aprendiendo. Entonces en ese lado, desde más antes, pues en el lado así de estas eras, quizás no conocían tanto de estas alabanzas, entonces ellos tenían como otros tipos más. Si se va como al lado del mundo, que no debe ser así en ese lado, pues eran otros tipos de músicas que ellos tenían, las cuales ellos cantaban. En este lado, pues hoy nosotros tenemos variedad de música en el lado bíblico. También se mencionan los cuentos. En este lado, pues hay diferentes cuentos, los cuales hoy los tenemos impresos, así digital, los podemos leer. Antes, de igual forma como las leyendas, ellos se podían reunir y contarlo allí entre todos. Dentro de los cuentos, para saber que quizás es un cuento, casi todos los cuentos era como, era hacia una vez, había una vez. Entonces, casi así, y a veces van terminando como, dependiendo del tipo de cuento, van terminando vivieron felices por siempre, cosas así. Entonces, eso es como el lado de cuentos. Por ejemplo, El Patito Feo es casi, digamos, reconocido por varios. Entonces, sí, así podemos nombrar otros cuentos más. Tenemos el otro que es de los escritos. Dentro de este tenemos como los documentos, que esto ya entraría como un poco moderno, en el cual documentos que antes pues quizás eran como completamente documentos que ellos iban guardando, de información de historias que ellos tenían, de geografía. Tenemos también publicaciones periódicas, lo que sale en los periódicos y aún en revistas. Tenemos las memorias. Dentro de este, pues puede tener otro concepto como las memorias, digamos, como similar a la USB, una tarjetita, pero no se refiere a esa memoria de la tarjetita donde puedes guardar, donde hay más espacio para guardar. No, en este lado de memoria es con respecto como recuerdos, ya sean buenos o malos, pero ellos van recordando ya sea de uno mismo o de otras personas, que quedan allí marcados. Si te preguntan qué recuerdas de esa persona o de ese día, tú rápido es como la memoria quedó allí, ese recuerdo rápido dices, ah, sí, ella. A veces pues, la mayoría a veces pues, algunos pueden decir, si estaba jugando fútbol, quizás, sí, fue cuando él se cayó. Y otra cosa es como otras cosas que pueden suceder. Entonces son cosas que van quedando allí mismo.
Dentro de esto tenemos también los diarios personales. Esto es lo que un diario personal que cada uno pues puede hacer, digamos, de lo que va realizando cada día, qué es lo que realizó, qué es lo que le gustó, qué es lo que no le gustó. Cosas escribiendo en un cuaderno, allí va escribiendo todo lo que está haciendo usted personalmente. Tenemos la siguiente que es correspondencia. Este es con respecto a las cartas, en el lado de que antes las hacían así en páginas, las cartas en un tipo de papel en el cual esas las enviaban. Claro, iban en un sobre más formal, esas las enviaban a otro, al lugar donde quería que fuera. Y estas a veces se tardaban bastante. Hoy tenemos como la tecnología avanzado, tanto que se puede enviar así digitalmente por un mensaje. Si tenemos el WhatsApp, allí pueden mandar como su carta, o por correo, aunque a veces correo pues la gente casi no lo usa, pero también se puede hacer por ahí. Y tenemos las obras literarias y científicas. Dentro de estas hay diferentes obras, por ejemplo Don Quijote. Dentro de estas también tenemos como obras de misterio que entrarían, y así científicas que a veces casi nadie lee como ese tipo de obras, sino que más literarias en el lado quizás misterio y científicas casi no. Entonces dentro de esta, para resolver esta parte de escritos, en la parte de memoria, ahí en tus notas, escribe una memoria o recuerdo, ya sea chistoso o no, de lo que tú recuerdes. Escríbelo en este momento, allí en tus notas. Ok, tienes opción de parar el video y escribirla o terminar de verlo para realizarla. Después de que realices esa memoria o recuerdo, vas a hacer en el lado de correspondencia, puedes elegir allí a un familiar tuyo o tu hermano o hermana o algún amigo allí de tu iglesia al cual le puedas hacer una carta o tarjeta en el lado que sería la correspondencia. Entonces en este lado, para observar que si realizaste, vas ya hecha la carta, claro, en un sobre. Entonces, cabal, cuando tengas allí el sobrecito con la carta, vas a tomarle una foto para así subirla y poder ver de que sí realizaste esa parte. Claro, no subirás la parte donde está escrito lo que tú has escrito, no, porque no quiero tampoco leer eso, pero sí ver ese sobre con la carta allí, que sería el lado de correspondencia, que sería una tarjeta, puede ser, o una carta más formal que tú quieras quizás decirle algo a otra persona, que sea un amigo tuyo, tus padres, o tu hermana o hermano. Tú eliges. Después vamos a ver con respecto a las fuentes iconográficas. Este es el conjunto de imagen, retratos, en el cual entrarían, por ejemplo, las obras plásticas o monumentos que están las pinturas, escultura, arquitectura. En arquitectura serían edificios o muebles, que es lo que tenemos ya hoy, que esto puede ir avanzando más moderno. Desde el lado de pinturas, pues quizás has observado algunas pinturas en el cual algunos tienen diferentes, los pintores tienen diferentes, como allí su estilo es diferente, no todos tienen lo mismo de pintar lo mismo, es diferente. Así también tenemos las gráficas, que serían como fotografía y cine. Dentro de esta sería con respecto a fotografías. Antes no tenían como esa cámara que hoy es como moderna. Antes quizás era un disco o un rollito donde iban todas las fotos, en el cual antes, si no era tan moderno, no habían tantos colores, en ese lado eran como blanco y negro, sacando las fotografías. Y el cine, pues hoy es casi no hay cine, es poco. Entonces, así como teatros también pueden entrar en esta parte de gráficos, en el cual las películas, así como esas serían audiovisuales, pero en este lado de fotografía y cine no es como hoy tan moderno.
Asimismo vemos el lado de las monedas, que serían las gráficas. Pues yo aquí tengo diferentes monedas, las cuales son de diferentes pues países de aquí de Centroamérica, y unas que serían así de otro. Por ejemplo, te voy a enseñar. Esta sería con respecto de Japón. Sí, Japón. Este sería con respecto a Japón, en el cual es completamente diferente a comparación de las que hemos visto. Son muy diferentes porque hasta llevan el huequito. Veamos la siguiente, que es con respecto a Bolivia. Entonces aquí tengo la de Bolivia. Tal vez no se logre ver bien. Ok, pero si no se logra ver bien, de igual forma voy a ver si trato de subirte una foto con todas estas monedas para que puedas observarlas bien. Este sería como Bolivia. Tengo también la siguiente, que es que sería, este es de Guatemala. Entonces, esto sería Guatemala. También estaría como la del colón, que antes se usaba aquí en El Salvador, que este es un colón. Entonces, este sería un colón, que quizás en dólar pues sería quizás 1.25. Dentro de esto tenemos los 50 centavos de colón. Entonces estos son 50 centavos de colón. Teniendo dos de estas, hacía un colón. Asimismo, pues tenemos diferentes más de otros países como Honduras. Y creo que hay una como Nicaragua. Entonces estas son como el lado de monedas, del cual diferentes países tienen diferentes monedas. No es el mismo dólar que si lo vemos en otro país como en Bolivia. Entonces es como diferentes monedas que van teniéndolo así como antes, pues aquí en El Salvador era el colón o ya no es el colón. Asimismo vemos las esculturas, como lo mencioné en monumentos, las armas. Hay personas que coleccionan como las armas, tienen ahí colección de diferentes tamaños y quizás diferente tipo de arma que tienen ellos. Vemos la siguiente, que es los audiovisuales. Dentro de estos son como los más recientes, que son fotografías. Dentro de las fotografías entraría lo más nuevo de este lado, que sería con color, diferentes colores, tanto como antes que blanco y negro. Vemos los discos. Asimismo tenemos las películas. Por ejemplo, esta es una imagen de películas donde tenemos diferentes películas. Esta categoría sería la animada. Entonces allí en tus notas escribe, ya que tenemos diferentes tipos de categorías bíblicas, suspenso, misterio, aún musicales, de comedia, entre otras. Entonces quiero que tú escribas allí en tus notas el tipo de categoría de películas y el nombre de esa película. Entonces escribir si es animada, digamos, un ejemplo animada sería quizás Ratatouille o Cars. Entonces allí tú escribe qué categoría de película y el nombre. Después observamos con respecto a la división del tiempo histórico. Esta se divide en periodos o épocas. Tenemos la abreviatura, que antes de Cristo se escribe la A.D.C. La C sería en mayúscula y el punto. O también se puede escribir la A.C. Siempre se recuerda que va en mayúscula porque está hablando de Cristo. Y después de Cristo va la D.C. o D.C. Estas serían abreviaturas. Cuando tú observes allí A.C. sería antes de Cristo. Vemos dentro de esta que se observa la prehistoria. Dentro de la prehistoria dice que inició a la aparición del ser humano, conocida por los hallazgos de restos en excavaciones paleontológicas.
Dice que la prehistoria estudia el pasado. Dentro de esta hay dos etapas, la edad de piedra, que esta se divide en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico, esta es con respecto a los ancestros vivían de la caza y de la recolección de vegetales. Esto era con respecto a ellos mataban animales, tenían tres formas. La primera forma de estos de cazar animales era de que ellos hacían como con las armas, las lanzas, rápidamente rodeaban al animal para matarlo. La otra era de que usaban estampidas. Estampidas serían fuertes ruidos. Entonces los ruidos muy fuertes de las armas, esto hacía rápidamente al animal correr y a veces podía ir a un barranco y rápido morir. La tercera es que ellos se podían colocar piel de animal para así hacerse pasar por animalito, en el cual el otro se acercara y rápidamente matarlo. Tenemos el mesolítico, este inició hace cerca de 12.000 años. Este es con respecto a piedras, el cual la forma de vida es causado por el cambio climático. Ellos tenían que, dependiendo del clima, a veces no daba como los cultivos o cosas así. En este lado del mesolítico tenemos de que este también se dedicaba a la caza, pero también a la pesca y recolección de este. Tenemos el neolítico, esta es la adopción de la ganadería y de la agricultura. Se crearon las primeras ciudades, en el cual nació la aristocracia y la división de poderes de guerra. Entonces estos son los tres tipos que menciona en la edad de piedra. Vemos que también dice de que ahí se crea la cultura, serán las manifestaciones artísticas y la expresión de las creencias religiosas, donde comienzan a salir las religiones, que hoy pues hay variedad, pero en la cual pues se comienza en esta prehistoria, comienza a salir en la edad de piedra, comienzan a salir estas religiones, las manifestaciones artísticas como la pintura, cosas que ellos realizan. La otra es la edad de los metales, donde se desarrollan los periodos del cobre, el bronce y el hierro. Entonces, esto es con respecto a la prehistoria. En la siguiente clase vamos a ver en la parte de edad antigua, edad media, moderna y contemporánea. Aunque no vamos a verlo completamente, sino que la siguiente clase yo voy a subir información de esas edades y tú vas a recolectarlas allí en un esquema, realizando un esquema de eso. Después de esa clase, yo voy a subir la clase en la cual sí voy a comenzar a decir lo más importante, explicando cada una. Entonces, esto sería por hoy. Allí en Classroom, donde esté este video, por evidencia, pues subirás tus notas con respecto que sería con respecto a la leyenda, el título que colocaste, el canto, tu memoria o recuerdo, asimismo con respecto a la correspondencia del sobre con la carta, y así subirás con respecto donde está también el lado de la categoría de película y el nombre de la película, y también sobre donde tú has esta página 68, lo importante que he dicho que tú has subrayado. Entonces eso sería todo, y las notas con respecto a las tres periodos de la edad de piedra. Entonces eso sería todo. Si tienes dudas, comentarios, puedes hacérmelos en Classroom o por WhatsApp. Siempre estaré dispuesta de ayudarles. Adiós.